bienvenidos. Hoy hablaremos sobre los huesos parietales. El hueso parietal es par. Se localizan justo por detrás del hueso frontal, por encima del temporal y por delante del hueso occipital. El hueso parietal ocupa la porción laterosuperior de la calvaría, es decir, abarca la parte superior y parte de los lados de la cabeza. Los huesos parietales se constituyen por dos caras, la interna y la otra externa. A continuación hablaremos sobre ellas. La cara interna, o también llamada intracraneal, constituye a la fosa del hueso parietal y a su vez corresponde a la eminencia de la cara externa. El surco principal presente en este hueso tiene origen en el ángulo esfenoidal. Los semisurcos unidos de ambos huesos parietales forman el surco del seno sagital superior. En los parietales están las fositas granulares donde se alojan las granulaciones aracnoideas. Por último, en el tercio posterior del surco se encuentra el foramen parietal por el que pasa la vena de Santorini. La cara externa o exocraneal es convexa. Está presente la eminencia parietal. Por debajo de la eminencia están las líneas temporales. La línea temporal superior da inserción a la fascia temporal y en la línea temporal inferior se inserta el borde superior del músculo temporal. Los huesos parietales tienen a su vez cuatro bordes: sagital, escamoso, frontal y occipital. Hablaremos primero del borde sagital. Se ubica por la parte de arriba de la cabeza y está en medio de la unión de los dos parietales. Es dentado y corresponde a la sutura sagital de todo el cráneo. El borde escamoso está a los lados de los parietales en la parte inferior y tiene articulación con el esfenoides y el temporal. El borde frontal está al anterior de los huesos parietales y es dentado. Además, se articula con el hueso frontal y corresponde a la sutura coronal del cráneo. El borde occipital es posterior. Tiene articulación con los bordes lambdoideos de la escama del occipital y corresponde a la sutura lambdoidea del cráneo. Los huesos parietales constan de cuatro ángulos: frontal, esfenoidal, occipital y mastoideo. El ángulo frontal forma el bregma con el parietal opuesto y el frontal. El ángulo esfenoidal se une al borde parietal del ala mayor del esfenoides y forma parte del terion. El ángulo occipital es obtuso, tiene articulación con el parietal opuesto y la escama occipital. Este ángulo constituye la sutura lambdoidea del cráneo. El ángulo mastoideo se articula con la porción mastoidea del temporal y con el occipital. En cuanto a la estructura de los huesos, son abundantes en la parte superior y delgados en la parte inferior. Son sólidos y muy resistentes. La información de esta presentación fue sacada del libro de Anatomía Humana por la Target Ruiz Liar, quinta edición. Muchas gracias por su atención.